Durante siglos, las enigmáticas palabras de Nostradamus han intrigado e inquietado a aquellos que se atreven a descifrarlas. Oculto dentro de sus profecías enigmáticas yace un pasaje escalofriante escrito en el siglo XVI, uno que parece susurrar desde el pasado sobre el futuro de la Iglesia Católica. A través de la muerte de un pontífice muy anciano, será elegido un romano de buena edad. De él se dirá que debilita su sede, pero se sentará largo tiempo y con mordaz actividad. Pero entonces, su visión toma un giro más oscuro. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana se sentará Pedro el Romano, quien pastoreará a sus ovejas en muchas tribulaciones, y cuando estas cosas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez temible juzgará a su pueblo. El fin. Con la salud del Papa Francisco en cuestión y la creciente especulación sobre su sucesor, ¿podríamos estar al borde de ver estas palabras cobrar vida? Esta noche, desentrañamos el misterio, exploramos las posibilidades y nos hacemos la pregunta: ¿quién será el próximo Papa? Durante más de una década, el Papa Francisco ha liderado la Iglesia Católica como su 266 pontífice y ha servido como soberano de la Ciudad del Vaticano desde aquel día histórico, el 13 de marzo de 2013. Su elección marcó un hito en muchos aspectos. Se convirtió en el primer Papa de la Compañía de Jesús, el primero de Argentina y el primero de América, inaugurando un nuevo capítulo en la larga historia de la Iglesia. Con un corazón pastoral y un profundo compromiso con los pobres, su liderazgo ha estado definido por la humildad, la reforma y el deseo de acercar la Iglesia a los marginados de la sociedad. Cuando fue elegido a los 76 años, el mundo observó con expectación. Su predecesor, el Papa Benedicto XVI, había tomado la decisión sin precedentes de renunciar, algo que no se veía en más de 600 años. Y así, cuando el humo blanco se elevó desde la Capilla Sixtina aquella tarde de marzo, los católicos de todo el mundo se preguntaban quién sería el elegido para llevar el peso de la misión de San Pedro. El nombre fue anunciado: Jorge Mario Bergoglio. Para muchos era un nombre desconocido, pero para quienes lo conocían, fue un momento de gran significado. Aquí estaba un hombre que había vivido con sencillez, viajado en autobús y dedicado su ministerio a los más vulnerables. Nacido el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, el joven Jorge Mario creció en una familia trabajadora de inmigrantes italianos. Antes de que su camino hacia el sacerdocio se hiciera claro, recorrió un camino tanto ordinario como extraordinario. Trabajó como portero de discoteca, asegurando el orden en los clubes, y como conserje, barriendo pisos y limpiando tras los demás. Más tarde, estudió química, demostrando una aguda mente científica antes de sentir el llamado innegable a la vida religiosa. En 1958 ingresó a la Compañía de Jesús, una orden conocida por su profunda tradición intelectual y su compromiso con la educación y el servicio. Su trayectoria en la Iglesia fue constante y profunda. Ordenado sacerdote en 1969, rápidamente se hizo conocido por su sabiduría y liderazgo. Para 1998, fue nombrado arzobispo de Buenos Aires, donde se convirtió en un firme defensor de la justicia social y en un pastor cercano a su pueblo. Su enfoque silencioso pero firme llamó la atención del Vaticano, y en 2001, el Papa Juan Pablo II lo elevó al rango de cardenal. Aún entonces, siguió siendo un hombre de sencillez. Prefirió vivir en un pequeño apartamento en lugar del palacio arzobispal, cocinaba sus propias comidas y rechazaba las comodidades del alto clero. Y luego, en 2013, el mundo lo vio salir al balcón de la Basílica de San Pedro como el Papa Francisco, nombrado en honor a San Francisco de Asís, un santo que dedicó su vida a la pobreza, la paz y el amor por toda la creación.
Su elección de nombre señalaba el tipo de papado que pretendía liderar: uno de misericordia, humildad y servicio. A lo largo de los años, ha desafiado a la Iglesia a ser menos rígida, más compasiva y siempre dispuesta a caminar junto a los necesitados. Al mirar atrás en su vida, queda claro que el Papa Francisco nunca ha buscado el poder para sí mismo. En cambio, siempre se ha visto como un servidor, un pastor que camina con su rebaño, incluso en tiempos difíciles. Y ahora, mientras enfrenta serios desafíos de salud, reflexionamos sobre su legado con gratitud, oramos por su fortaleza y confiamos en la voluntad de Dios para el futuro de la Iglesia. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos en oración y reflexión mientras somos testigos de un momento desafiante en la vida de nuestro amado Santo Padre, el Papa Francisco. Hace apenas 2 semanas, el Vaticano nos informó que el pontífice de 88 años permanece hospitalizado luchando contra una neumonía doble y los primeros signos de insuficiencia renal. Aunque su condición ha sido descrita como crítica, nos tranquiliza saber que sigue alerta, siempre fuerte en espíritu y en manos de médicos expertos en el Hospital Gemelli de Roma. El Papa Francisco siempre ha sido un hombre de resiliencia. Su camino ha estado marcado tanto por el sufrimiento físico como por un compromiso inquebrantable con su misión. Durante años, ha padecido problemas respiratorios, una batalla que libró por primera vez en su juventud, cuando una grave infección llevó a la extirpación parcial de uno de sus pulmones. Y ahora, mientras enfrenta otra dura prueba, recordamos la fragilidad incluso de los más fuertes entre nosotros. El Santo Padre había estado luchando contra una infección respiratoria que se agravó tras una semana de bronquitis. Los médicos descubrieron una leve insuficiencia renal, lo que significa que sus riñones no estaban funcionando como deberían, aunque nos aseguran que la situación está bajo control. Sin embargo, lo más preocupante es la trombocitopenia, un nivel bajo de plaquetas en la sangre relacionado con la anemia, lo que ha requerido transfusiones sanguíneas. Y, desde la mañana del pasado sábado, ha estado recibiendo oxígeno de alto flujo tras experimentar una crisis respiratoria de tipo asmático de intensidad prolongada. Estas dificultades de salud, combinadas con su dolor crónico en la rodilla, la ciática e incluso 2 caídas recientes, han llevado a muchos a preguntarse, ¿qué sucedería si el Santo Padre ya no pudiera liderar? Durante años, el Papa Francisco ha sido sincero sobre la posibilidad de renunciar si alguna vez se sintiera demasiado enfermo para continuar. De hecho, en 2022 reveló que ya había escrito una carta de renuncia para ser entregada al secretario de Estado del Vaticano en caso de ser necesario. Hay una pregunta que persiste en el corazón de muchos. Si el Papa Francisco renunciara debido a su salud, ¿sería siquiera válido según el derecho canónico? La ley de la Iglesia exige que la renuncia de un papa sea libre y debidamente manifestada. Pero, ¿podría una carta escrita años antes cumplir realmente con ese requisito? ¿Sería reconocida como una abdicación legítima del papado? La respuesta sigue siendo incierta, añadiendo un aire de misterio a lo que podría desarrollarse en los próximos días o años. Lo que sí sabemos con certeza, sin embargo, es cómo se elegiría a un nuevo papa. Si el Papa Francisco renunciara o, Dios no lo quiera, falleciera, la responsabilidad de seleccionar al próximo líder de nuestra Iglesia recaería en el Colegio de Cardenales. Ahora, aquí hay algo fascinante. Técnicamente, cualquier hombre católico romano bautizado es elegible para convertirse en papa. Pero, en la práctica, desde 1379, cada sucesor de San Pedro ha sido elegido dentro del Colegio de Cardenales, y hasta enero de 2025 hay 252 cardenales en todo el mundo, aunque no todos tendrían voz en la próxima elección. Solo los cardenales menores de 80 años pueden votar en el cónclave.
En este momento, ese número es de 138, un grupo de votación bastante significativo, moldeado a lo largo de los años por los nombramientos de múltiples papas, incluido el propio Papa Francisco. Pero, ¿cómo se desarrolla realmente este proceso sagrado? En las semanas siguientes a la muerte o renuncia de un papa, los cardenales elegibles se reúnen en el Vaticano y participan en profundas discusiones sobre los desafíos que enfrenta la Iglesia y las necesidades de los fieles en todo el mundo. Son momentos de oración y solemnidad, momentos en los que se escribe la historia. Luego, dentro de la magnífica Capilla Sixtina, emiten sus votos en secreto. Imagina esto: cada cardenal, uno por uno, avanzando bajo el fresco de Miguel Ángel de El Juicio Final, susurrando una oración y colocando su papeleta doblada 2 veces en un gran cáliz. Un momento de silencio, un momento de fe. Para elegir a un nuevo papa, un candidato debe recibir al menos 2/3 de los votos. Si nadie alcanza ese umbral, el proceso se repite, hasta 4 veces al día, hasta que la Iglesia encuentre a su próximo pastor. ¿Y cómo sabemos los fieles lo que ocurre tras esas puertas cerradas? La respuesta está en el humo que se eleva de la chimenea de la Capilla Sixtina. El humo negro significa que no se ha tomado una decisión, pero el humo blanco... ¡Ah! El humo blanco. Ese es el momento en que el mundo contiene la respiración. Ese es el momento en que la historia cambia. Cuando finalmente llega el momento de la decisión, y 2/3 del colegio de cardenales han emitido su voto por un solo candidato, el peso de la historia cae sobre él. Se le hace la pregunta crucial: ¿aceptas? Si lo hace, se pone en marcha un ritual centenario. Las papeletas se queman con productos químicos especiales, creando el inconfundible humo blanco que se eleva desde la chimenea de la Capilla Sixtina. Es una imagen que los católicos de todo el mundo reconocen al instante. La señal tan esperada de que un nuevo pastor ha sido elegido para guiar la Iglesia de Cristo. En ese momento, el mundo contiene la respiración, esperando escuchar el nombre del hombre que se convertirá en el próximo sucesor de San Pedro. La responsabilidad de proclamar esta alegre noticia recae en el cardenal diácono más antiguo, un cargo que actualmente ocupa Dominique François Joseph Mamberti. Al salir al balcón central de la Basílica de San Pedro, pronuncia las palabras históricas: «Habemus papam». ¡Tenemos papa! Poco después, el nuevo pontífice hace su primera aparición, de pie ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro. Es un momento de unidad, de renovación, de designación divina. No importa quién sea ni de dónde venga, en ese instante, se convierte en el padre espiritual de más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. El peso del papado se asienta sobre sus hombros y con su primera bendición comienza un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia. Sin embargo, hasta que llegue ese momento, las discusiones sobre quién podría ser el próximo papa siguen siendo delicadas. Se considera de mal gusto, casi irreverente, especular abiertamente sobre posibles sucesores mientras el papa en funciones aún está vivo. La Iglesia se mueve según el tiempo de Dios, no por la ambición humana. Un proverbio italiano resume bien este sentimiento: un papa está bien hasta que muere. Giovanni Maria Vian, exeditor del periódico vaticano L'Osservatore Romano, reflexionó sobre esto, recordándonos que tales discusiones nunca deberían eclipsar el servicio y la dignidad del pontífice actual. Hasta que el Papa Francisco renuncie o sea llamado a la casa del Padre, él sigue siendo nuestro Santo Padre, el vicario de Cristo en la tierra, guiando a la Iglesia con sabiduría y amor. Al reflexionar sobre las tradiciones y misterios que rodean la elección de un papa, recordamos la continuidad de nuestra fe. No importa quién lidere la Iglesia, nos aferramos a la promesa de Cristo. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Mateo 28:20. Así que, mientras oramos por el Papa Francisco en su tiempo de enfermedad, lo hacemos con confianza en el plan de Dios, sabiendo que la Iglesia siempre permanecerá firme, construida sobre la roca de San Pedro. Si en algún momento el Papa Francisco ya no pudiera continuar con sus deberes papales, la Iglesia Católica entraría en un período de reflexión solemne y transición. El proceso de selección del próximo pontífice sigue una tradición centenaria, el cónclave, donde el Colegio de Cardenales se reúne en la Capilla Sixtina para discernir, votar y, en última instancia, elegir al nuevo líder de la Iglesia. La pregunta en muchas mentes es, ¿quién podría suceder al Papa Francisco? Aunque el futuro está en manos de Dios, ciertos nombres han surgido como principales contendientes. Uno de los candidatos más mencionados es el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. Habiendo servido en este cargo clave durante 11 años, Parolin es considerado uno de los líderes más influyentes de la Iglesia hoy en día. Un hábil diplomático y una figura estable en la política vaticana, ha pasado gran parte de su carrera en el servicio diplomático de la Santa Sede, incluyendo períodos en las nunciaturas de Nigeria y México. En 2014, el Papa Francisco lo elevó al rango de cardenal, consolidando aún más su prominencia dentro de la jerarquía eclesiástica. Su enfoque es visto como políticamente moderado, lo que lo convierte en un candidato que podría continuar gran parte de la visión de Francisco mientras mantiene la estabilidad dentro del Vaticano. Si fuera elegido, el papado de Parolin probablemente sería visto como una extensión del legado de Francisco, asegurando la continuidad en las reformas y la diplomacia de la Iglesia. Otro contendiente significativo es el cardenal Fridolin Ambongo Besungu, arzobispo de Kinshasa y presidente del Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar. Fraile capuchino con una reputación de liderazgo moral firme, Besungu llamó la atención mundial cuando adoptó una postura clara contra una de las declaraciones más controvertidas del Papa Francisco, la doctrina Fiducia Supplicans, que permite a los sacerdotes bendecir a parejas no casadas y del mismo sexo. Declararlo nulo y sin valor en África posicionó a Besungu como un defensor de los valores conservadores, lo que le valió tanto críticas como admiración dentro de la comunidad católica global. A pesar de esta divergencia teológica, sigue siendo una figura respetada dentro del Vaticano, habiendo sido nombrado cardenal por el Papa Francisco en 2019. Su elección como papa representaría un cambio de dirección, probablemente reforzando un enfoque más tradicionalista en las enseñanzas de la Iglesia, especialmente en temas de familia y moralidad. Entre los principales candidatos para suceder al Papa Francisco se encuentra el cardenal Wim Ike, un exmédico convertido en arzobispo, conocido por su fuerte postura conservadora. En 2015, coescribió 11 cardenales hablan sobre el matrimonio y la familia, oponiéndose a la comunión para los católicos civilmente casados sin anulación, calificándola de adulterio institucionalizado. Ike también ha criticado el manejo de disputas teológicas por parte del Papa Francisco, particularmente la propuesta de los obispos alemanes de permitir que los cónyuges protestantes reciban la Eucaristía, algo que calificó de incomprensible. Nombrado cardenal por el Papa Benedicto XVI en 2012, representa un retorno a una doctrina más estricta. Otra figura clave es el cardenal Péter Erdo de Hungría, un conservador acérrimo y expresidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Se ha opuesto a la comunión para los divorciados vueltos a casar y ha adoptado una postura firme sobre la inmigración, comparando la aceptación de refugiados con la trata de personas. Nombrado por el Papa Juan Pablo II en 2003, Erdo encarna un estilo de liderazgo enfocado en la claridad doctrinal y la tradición.
En el ala progresista se encuentra el cardenal Luis Antonio Tagle de Filipinas, a menudo llamado el Papa Francisco Asiático. Un líder carismático, enfatiza la justicia social y el cuidado pastoral, desempeñándose actualmente en la Secretaría de Evangelización del Vaticano. Tagle ha criticado el trato de la Iglesia hacia las personas LGBTQ, las mujeres divorciadas y las madres solteras, abogando por un enfoque más compasivo. Si fuera elegido, sería el primer papa de Asia, marcando un cambio histórico. Aunque también fue nombrado cardenal por Benedicto XVI en 2012, él y Eik representan caminos teológicos radicalmente distintos. Entre las voces conservadoras más conocidas de la Iglesia, hoy en día, está el cardenal Raymond Burke, un ferviente defensor de la doctrina católica tradicional. Defensor apasionado de la misa en latín, Burke ha expresado repetidamente su oposición al enfoque más progresista del Papa Francisco, particularmente en lo que respecta a la comunión para los divorciados vueltos a casar. También ha sido crítico con la evolución del lenguaje de la Iglesia sobre la anticoncepción artificial, las personas LGBTQ y el matrimonio civil, argumentando que estos cambios socavan enseñanzas de larga data. Nacido en Wisconsin y exarzobispo de San Luis, Burke encarna una visión del catolicismo basada en la estricta adhesión a la doctrina. Su nombramiento como cardenal por el Papa Benedicto XVI en 2010 refuerza aún más su alineación con un camino más tradicionalista, lo que lo convierte en un candidato favorito para quienes buscan un retorno a las políticas previas a Francisco. En el otro extremo del espectro se encuentra el cardenal Mario Grech, actual secretario general del Sínodo de los Obispos y una figura conocida por su postura moderada. Grech ha abogado por un mayor acercamiento a quienes han sido marginados por la Iglesia debido a su orientación sexual o estado civil, enfatizando la necesidad de sensibilidad pastoral sin abandonar las enseñanzas fundamentales. En su discurso de 2014 en la Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, habló sobre el equilibrio entre tradición y creatividad, asegurando que la Iglesia siga siendo fiel y relevante. Su nombramiento como cardenal en 2020 por el Papa Francisco refleja su alineación con una visión de inclusión y diálogo, posicionándolo como un posible puente entre las facciones conservadoras y progresistas dentro de la Iglesia. Otra figura clave es el cardenal Matteo Zuppi, un influyente prelado italiano que se desempeña como presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y arzobispo de Bolonia. Profundamente confiado por el Papa Francisco, Zuppi ha asumido roles críticos en diplomacia, incluida una misión de paz en Ucrania en 2023, donde se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky. Su trabajo refleja el énfasis del Papa en la participación activa en asuntos globales, particularmente en esfuerzos humanitarios. Con sus fuertes lazos con el Vaticano y su reputación como hábil mediador, Zuppi podría ser visto como un sucesor natural de Francisco, continuando su legado mientras aporta su propio enfoque pastoral al papado. Nombrado cardenal en 2019, representa un equilibrio entre experiencia, liderazgo y una visión progresista para el futuro de la Iglesia. Los escépticos argumentan que las predicciones de Nostradamus, aunque poéticas, no son precisamente revolucionarias. Después de todo, los papas suelen ser ancianos, y la elección de un romano de buena edad en Roma difícilmente parece un giro impactante del destino. Pero para quienes creen en el poder profético de estos versos, la idea de una iglesia debilitada, tribulaciones y un juicio final plantea profundas preguntas sobre lo que está por venir. El futuro de la Iglesia está en manos de Dios, pero el próximo cónclave definirá su rumbo en los años venideros. ¿Prevalecerá la tradición o continuará la reforma? Sigamos la conversación. ¿Quién crees que debería ser el próximo papa? Deja tu opinión en los comentarios. Y si disfrutaste este análisis profundo,
No olvides darle like, suscribirte y activar la campana para recibir más actualizaciones sobre la Iglesia Católica. Hasta la próxima. Dios te bendiga.